Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a la Bella Catolicidad. Estoy muy contenta porque hoy arrancamos el tercer programa de nuestra serie histórica, Contexto Cónclave, donde vamos a hablar sobre el cónclave de 1922. Ya saben que pueden ver los cónclaves anteriores, el de 1903, el de 1914, donde de momento, cuando empezó el siglo XX, Dios proveyó con dos muy buenos papas. Quizá mejor el Papa Pío X, el Papa Pío X, y luego Benedicto XV, que resultó, a pesar de lo feíto que era, un bastante buen papa. El Papa de la Paz se le denomina. Y hoy nos adentramos, acompañada de los dos pura sangre, como comenté la vez anterior. Pueden ver sus presentaciones, escuchar sus currículums en el programa anterior, en el de 1914. Tenemos a don Alberto González Chávez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado otra vez. Fenomenal. Y la encantada soy yo. Y don Fernando Paz, historiador, divulgador, todoterreno, el historiador del rigor por excelencia y también hay que decirlo de la valentía. ¿Qué tal, Fernando? Pues encantado de estar con vosotros, lo primero, y sobre todo, bueno, cuando me presentan en estos términos, pues dan ganas de no irse. Aquí ya sabes que somos enamorados de la verdad y la verdad hay que rendirla y hay que decirlo. Bueno, no quiero demorarme porque aquí lo interesante es escuchar a nuestros invitados. Sí decir que un mes de febrero, o finales de enero, si no recuerdo mal, falleció el Papa Benedicto XV. Nos adentramos en un ambiente específicamente, que ahora nos lo comentarán Alberto y don Alberto y Fernando, un ambiente convulso en aquella todavía Italia monárquica que ese mismo año de 1922 vio llegar no solo a un nuevo papa italiano, sino a Benito Mussolini como presidente del Consejo de Ministros en octubre de 1922. Entonces, bueno, un cónclave que don Alberto nos va a explicar mucho más a fondo, que contó tan solo con 53 cardenales. El anterior de 1914 fueron 57, con lo cual la cosa se nos pone bastante interesante. Algunos repitieron, como el cardenal Merry del Val, el español Merry del Val, y poco más. Ya dejamos atrás en 1914 aquella elección cuando arrancaba la Primera Guerra Mundial y ahora el mundo, sobre todo Europa, estaba en un periodo bastante difícil políticamente o bastante peculiar que nos explicarán nuestros invitados. Así que sin más, Fernando, te doy la palabra y vamos a ir alternando y yo encantado os escucho y aprendo. Pues fíjate, Paloma, que de los cardenales convocados en aquel 1900 comienzos, en febrero de 1922, solo 4 no eran europeos. Para que nos hagamos una idea de la situación, de cómo han cambiado verdaderamente los tiempos en todos los aspectos de aquella época que hace 103 años, exactamente ahora, además. Exactamente, sí. Fue por estos días, además. 103 años, lo que ha cambiado, como decía, pues todo. Y, por supuesto, la Iglesia en consecuencia, y creo que es muy llamativo este hecho. Bueno, la época a la que nos referimos, todas las épocas, cuando estamos hablando sobre todo de la contemporaneidad, son épocas vertiginosas, porque quizá la diferencia de lo contemporáneo con respecto a los periodos históricos que le han antecedido es precisamente que una de las diferencias grandes, digamos, esenciales entre la época que vivimos y la época que nos ha antecedido, la época anterior a la contemporáneo, pues es ese vértigo de la vida, ¿no? Ahora mismo estamos, y desde hace, pues eso, desde la Primera Guerra Mundial, podemos decir, vivimos en un mundo en el que estamos en el cambio permanente, mientras que lo normal en la vida humana con anterioridad, en lo que podemos llamar el antiguo régimen y antes, era todo lo contrario, era la permanencia. Una persona prácticamente vivía igual que había vivido su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, se dedicaba a las mismas cosas y el tiempo transcurría del mismo modo, de un modo lento, pausado. Y es lo contrario de lo que nos encontramos ahora, ¿no? Y esto también tiene sus implicaciones de tipo religioso. Y permitidme el apunte, pero yo, por ejemplo, en mi faceta de profesor, pues he preguntado muchas veces este tipo de cosas a mis alumnos de una forma un poco indirecta para que no se sintieran frontalmente apelados en sus, creencias o cosas parecidas.
al hilo precisamente del tipo de vida que ellos viven, ¿no? Gente de 18, 20 años que viven inmersos en ese vértigo de las redes sociales, de las imágenes vertiginosas, de la información permanente, continua, donde ya parece que nada tiene importancia, donde incluso las cosas más trascendentes, o que lo hubieran sido en otros contextos, pues duran 24 horas. O sea, realmente una noticia, por importante que sea, pues dura 24 horas y realmente los políticos lo han aprendido muy bien. Cuando hay algún escándalo, se calzan el casco, se echan a tierra, aguantan 24 horas y pasa la tormenta. Y ahí tenemos casos que en otras épocas pues se hubieran llevado por delante un gobierno porque las cosas eran más permanentes, más sólidas y tenían más sustrato, ¿no? Y ahora mismo, pues la verdad es que tenemos lo que tenemos. Y es ese mundo... Todo pasa, un tren a alta velocidad y Sí. pasa por las mentes y sí. Nada, pero arraiga. es que la vida humana no había sido así hasta entonces, todo lo contrario, ¿no? Había sido una vida tranquila, pausada, ligada al mundo agrario, donde las fechas se conocían por el nombre de los santos, ¿no? Es verdad. Bueno, ese tipo de cosas que ya lamentablemente en términos generales por el proceso de secularización y, en fin, todo esto pues se ha perdido. Y realmente por eso decimos que en la contemporaneidad, desde la Primera Guerra Mundial para hoy, los últimos 100 años, todos los periodos históricos a los que nos refiramos van a ser necesariamente convulsos, porque es que es la característica de la contemporaneidad. Pero si hay alguno que lo es particularmente y que hay que destacarlo por encima de los demás, es justamente este. Es el periodo de lo que llamamos la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde suceden una cantidad de cosas en todos los órdenes y en todos los planos bueno, pues que nos arrojan luz sobre el modo de vida particularmente europeo u occidental en general, si se quiere, que nos recuerda mucho lo que tenemos en estos momentos, lo que hay, las formas de vida, incluso externamente, ¿no? Cómo vestimos, cómo nos desplazamos. Empiezan, pues eso, los desplazamientos en avión, en coche, por supuesto en tren, que ya llevaban tiempo. Todo se acelera enormemente y es un mundo muy semejante al nuestro, pero es un mundo muy convulso, como decía. Y tratando de resumirlo, porque es muy complicado, porque hay una grandísima cantidad de hechos que suceden, de información, de cambios estructurales, de cambios antropológicos, que es quizá lo más importante. Bueno, pues lo primero que nos viene a las mientes pues es el Tratado de Versalles, ¿no? O sea, al final de la Primera Guerra Mundial, 1922, los años que le han antecedido y los años que seguirán, son años marcados muy fuertemente, digamos, en lo político, en lo externo, por el Tratado de Versalles, que produce unas sacudidas en Europa enormes, ¿no? Es la aplicación del principio de autodeterminación, por ejemplo, que pues que hoy nos resulta tan familiar, ¿no? Pues es el comienzo, pues por mor de las doctrinas, fundamentalmente del presidente norteamericano Woodrow Wilson, que a su vez es el primero que crea los primeros organismos de tipo globalista como hoy existen. Claro, la Sociedad de Naciones y todo La esto, Sociedad de Naciones efectivamente es el resultado de esos esfuerzos, pero primero se crea lo que es el CFR, que existe hoy todavía y que es lo que conocemos básicamente como Deep State en Estados Unidos, que es el famoso Deep State. El núcleo y el corazón del Deep State norteamericano está constituido por el CFR, por el Council of Foreign Relations, o sea, el Consejo de Relaciones Exteriores, y reúne pues a 2.000-3.000 personas, lo más granado de la sociedad norteamericana, no solo norteamericana, pero sí, fundamentalmente, pues entre los que se encuentran directores de periódicos, responsables políticos, estrellas de Hollywood, que son los encargados de lanzar el mensaje a toda la sociedad norteamericana primero y mundial u occidental, por lo menos, después, ¿no? Sí, bueno, esto nace... Pulitzer, ¿no? Pulitzer y Hearst. Exacto. Esto nace aquí, exactamente. Esto nace aquí, ¿no? Walter Lippmann, y es que Wilson crea un grupo que se llama The Inquiry, que es un grupo, digamos, que será el origen de lo que se plasmará en el Tratado de Versalles. Y una idea fundamental de este grupo, que es pues el embrión globalista, como digo, como lo conocemos hoy, será, como digo, la idea de la autodeterminación aplicada a Europa. Pues el resultado, en fin, además con la complacencia en principio francesa, el primer ministro Clemenceau, pues lo que perseguía era la destrucción del Imperio Austrohúngaro fundamentalmente y a la contención de Alemania, pues será lo que produzca el caos territorial en Europa y la liquidación, porque es que se dice pronto, de 4 imperios. Sí.
De 4 Exacto. imperios, el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro y el imperio alemán, el Reich alemán, ¿no? Entonces, es la voladura literalmente de todo lo que sostenía Europa y una cierta estabilidad, pese al estallido de la Primera Guerra Mundial, pero una cierta estabilidad dentro de Europa. Claro, la aplicación de ese derecho de autodeterminación, que es devastador para el corazón de Europa y para el este de Europa, afectó a todos ellos, pero fundamentalmente, claro, a los dos grandes derrotados europeos, al Imperio Austrohúngaro y al alemán, ¿no? Alemania cede territorios que fueron históricamente alemanes para construir nuevos países, nuevas estructuras estatales, como Polonia, Checoslovaquia y luego pues otros territorios para Francia, Bélgica y Dinamarca. Algunos además pues muy, digamos que estaban muy en litigio, el caso de Alsacia y Lorena con Francia, o el caso de Open-Malmedy, por ejemplo, con Bélgica, o el Schleswig con Dinamarca, ¿no? Que era una vieja reivindicación de la guerra de 1864, en donde Bismarck había arrastrado a los austríacos para arrebatarle a los daneses ese territorio, se lo había repartido luego con los austríacos, y luego Bismarck, que no era el más tonto de la clase, desde luego, se vuelve contra los austríacos para quedarse con todo, ¿no? Bueno, pues ahora los daneses le pasan la factura después de la Primera Guerra Mundial y una parte del Schleswig pasa a Dinamarca. En fin, se crean, como digo, nuevas estructuras estatales en toda esa zona de Europa y el resultado pues es un estallido de nacionalismo, como no podía ser de otra manera, porque los imperios tenían y jugaban ese papel de ahogar o de encauzar los nacionalismos, en el caso del Imperio Austrohúngaro, de forma muy visible, y dotaban de una enorme estabilidad a Europa. Precisamente es la liquidación del Imperio Austrohúngaro lo que generará, pues, en gran medida la Segunda Guerra Mundial. Además es que surge Austria como república, porque claro, Austria era una parte del Imperio Austrohúngaro, pero es la primera vez que surge como república, que es la parte, digamos, germánica de lo que era el Imperio Austrohúngaro. Yugoslavia, que es, bueno, pues un conglomerado, un puzzle, un verdadero puzzle que luego ya hemos visto con el tiempo en que ha acabado, un puzzle para compensar a Serbia por su participación en la Primera Guerra Mundial, ¿no? No olvidemos que había estallado por el conflicto entre Austria y Serbia, en torno, en principio, a la cuestión de Bosnia y que luego se generalizó en toda Europa, ¿no? Aparece también una Hungría independiente que hacía ya tiempo que estaba, bueno, que era una aspiración de los patriotas y nacionalistas húngaros, pero que había formado desde 1867 parte del Imperio Austrohúngaro, como es lógico, la doble monarquía. Y, en fin, que se genera un caos nacionalista en toda Europa que nos explicará muchas de las querellas que conducen finalmente a la Segunda Guerra Mundial y al surgimiento de regímenes, bueno, pues lo que aspiran pues es a crear estados con una cierta, que es una aspiración razonable, pero que inevitablemente acaban produciendo conflictos con los vecinos, pues que generarán esa situación de enfrentamiento, digamos, generalizado. Pero es que no son solo los derrotados, es que entre los vencedores, que está Italia, por ejemplo, pues Italia, que nos interesa particularmente además por la cuestión, como bien has dicho, de la llegada del fascismo el 28 de octubre del 22 al gobierno. Y el Tratado de Letrán también, ¿no? Que será posterior. Y el Tratado de Letrán de 1929, efectivamente, y que soluciona verdaderamente por parte del Estado italiano, soluciona la cuestión del Vaticano, que todavía hoy pues tiene una gran consideración, como es lógico, pero es que Italia vive lo que se llama la victoria, la mancata, ¿no? La victoria mutilada. Es decir, ¿por qué? Pues porque Italia entra en la guerra para recibir una serie de beneficios y lo único que ha recibido es todo lo contrario, son adversidades, y además no se le restituyen o no se le recompensa a los italianos con aquello a lo que habían aspirado y que era la razón de la entrada en la guerra, los territorios fundamentalmente del norte y luego el Fiume, Istria también, que será objeto de un episodio enormemente curioso que no nos podemos parar a contar, pero que es la ocupación por parte de D'Annunzio de Fiume, donde tendrá uno de sus hilos conductores y uno de sus núcleos también lo que podemos llamar la aventura fascista, ¿no? Por supuesto, para los vencedores de la guerra, pues todos son ganancias en principio y preservan sus imperios fuera de Europa, porque los altos ideales que presiden la actuación de las democracias occidentales no son de aplicación fuera del territorio europeo. Y esto también es interesante, y comienzan ahora los primeros movimientos nacionalistas, los primeros movimientos anticolonialistas
que medio siglo después, o incluso menos, 35 o 40 años después, tendrán digamos, cristalizarán en las independencias desde finales de los años 50, ¿no? Sí, exacto. En África, sobre todo, claro, toda la independencia. En Pues, África, Fernando, sobre todo. Sí, di. No, que en África sobre todo y también en los territorios de Asia, pero efectivamente en África es donde esto es más visible, ¿no? Entonces, en fin, Alemania es castigada con el pago de gravísimas reparaciones económicas, pero sucede, bueno, es que es el comienzo de una forma ya muy visible y en los términos en los que hoy lo entendemos, de una relación, digamos, de una economía global. Hay una globalización capitalista muy evidente. Alemania tiene que pagar a los países a los que ha perjudicado por la guerra, o que así se ha determinado en el Tratado de Versalles, unas cantidades de dinero absolutamente desproporcionadas, que llevarán, por ejemplo, a Keynes, nada menos, a escribir aquel libro de las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Donde prevé lo que va a pasar en el futuro y cómo Alemania se va a reaccionar frente a eso, y ya sabemos cómo sucedió. Y a su vez, fíjate que esas reparaciones que tiene que pagar Alemania, a su vez, los aliados las tienen para con Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido el gran prestamista de Francia y de Gran Bretaña. En consecuencia, Estados Unidos, para tratar de imponer un poco de paz, lo que dice es, bueno, yo os perdono la deuda o una parte sustancial de la deuda, o os la dejo pagar más adelante, en la medida en la que vosotros apliquéis los mismos criterios con Alemania. Y entonces sale el plan Dawes, el plan Young, etcétera, ¿no? En fin, es una época enormemente convulsa también en este sentido, en el sentido de las relaciones internacionales. La Sociedad de Naciones, como bien has dicho, que es también embrión de la ONU, pero que nace muerta fundamentalmente porque Estados Unidos, que es quien la impulsa, se abstiene de participar, la Unión Soviética es impedida de participar y Alemania exactamente igual. Y no será hasta el año 27, si no recuerdo mal, cuando Alemania se incorpore a la Sociedad de Naciones, pero además de una manera, en fin, pues muy, muy secundaria. Entonces es una Sociedad de Naciones de los países vencedores y para preservar el orden de Versalles, con lo cual no funcionará en absoluto y será, bueno, pues un lugar donde se llevan a cabo enjuagues de tipo político internacional, pero poco más, ¿no? El coste de la guerra ha sido verdaderamente estratosférico y hasta el punto de que los vencedores salen incluso debilitados. Pero sobre todo hay una cuestión que es quizá la que más nos puede importar, y es que el impacto de la guerra que se ve ahora, que se padece ahora después de la Primera Guerra Mundial, de lo que se llama Gran Guerra, porque todavía no se llama, lógicamente, al no haber habido una segunda, claro, no se llama Primera Guerra Mundial, es conocida como la Gran Guerra. El impacto social es verdaderamente enorme y devastador, ¿no? Se ha movilizado a la población para la guerra y para la producción, y la consecuencia de eso es que estamos ya ante la verdadera sociedad de masas, que ya se anunciaba antes de la guerra en la Belle Époque, pero ya es de una manera generalizada, y además los sectores sociales que hasta entonces habían sido, digamos, excluidos, entran ya de una manera rotunda en el devenir social de la Europa de la época. Y la incorporación de la mujer a la producción. Justo, porque, claro, y al sufragio universal, ¿no? Ya prácticamente empezó, si no recuerdo mal, con Dinamarca en 1914 por ahí, y ya fue en cadena muchos países reconociendo el derecho al voto de las mujeres. Lo que pasa es que el sufragio tardó más tiempo en llegar, por decirlo así. Lo primero que se produjo fue el movimiento social. La mujer se incorpora a la producción porque los varones jóvenes han sido movilizados para la guerra, sus puestos son ocupados por las mujeres, y eso produce lo que podemos llamar la primera revolución sexual, que luego tendrá, pues, digamos, su cristalización última, bueno, última no, pero en fin, más evidente en el 68, ¿no? En los años 60, los años 70, todo lo que deviene filosóficamente. Hasta llegar a la locura del tercer milenio, que es en donde estamos, ¿no? Pues Fernando. Pues Fernando, si te parece, vamos a dar paso a don Alberto con esto que nos has dicho tan interesante al principio. 4 cardenales no europeos en el cónclave de 1922. Pues don Alberto, con esta panorámica que nos ha presentado Fernando, yo creo que la Iglesia Católica estaría dándole vueltas a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la trascendencia del nuevo Papa que tendrían que votarían. Personaje, además, bastante peculiar, por lo que lo poquito que he podido ver. ¿Qué nos cuentas? Después de oír al profesor Paz, yo lo que voy a hacer es beber un poco de agua. Bueno, yo tengo aquí un zumo de arándanos, ¿eh? Se queda uno abrumado
de esta verbosidad tan veloz, pero tan llena de contenido, y cómo nos ha pintado un cuadro tan completo, a veces descendiendo incluso a detalles más secundarios, pero que ilustraban los principales, del primer cuarto del siglo XX, tan asendereado en todo, porque claro, es una guerra que termina, pero no termina de alguna manera. Bueno, yo no voy a abundar en todo lo que él ha dicho, pero nos ha puesto muy bien la pista para entender qué papa hay que nombrar en este momento. En ese momento tan sangrante, tan dificultoso, tan de reconstrucción de Europa y por tanto del mundo. Porque claro, todas las colonias que tienen todos estos países y todas estas cosas. Entonces, es un momento muy complicado para un colegio cardenalicio que está un poco otra vez sin encontrarse a sí mismo, con pocos miembros participantes en el cónclave. Y después de un pontificado, bueno, no vamos a contradecir lo que dijimos el otro día, en su apariencia tan picoleta, como le llamaban, pero Benedicto XVI fue un hombre valioso, fue un papa valioso. Benedicto XV. Benedicto XV. Pero es verdad que era una personalidad gris, no era un hombre atractivo, no fue un hombre de arranque y no dejó, digamos así, una gran huella en cuanto a estilo personal, en cuanto a gobierno, fue valioso, pero no fue, y al padre fue un pontificado corto, relativamente corto, digamos, en la historia del papado, no llega a 7 años y medio. Y luego, pues se manifestó, sobre todo los últimos años del pontificado, todo entero el pontificado, estuvo como atravesado por un suspiro, por un anhelo de paz. Y se murió sin poder casi hablar y temblándole la mano, bendiciendo 3 veces al mundo, ya a punto de expirar, invocando para el mundo la paz. Y en los últimos años como que se manifestó mucho más piadoso. Algunos decían que no tenía un perfil de mucha unción sacerdotal, bueno, visible, quiero decir, pero se manifestó muy piadoso, dedicó encíclicas a muchos santos y se dedicó a recuperar a bastantes santos antiguos por canonización equipolente. Pensemos en que canonizó a Santa Juana de Arco, por ejemplo, y revalorizó a San Alberto Magno, que no era santo ni doctor, y eso creo que lo hizo Pío XI, pero él ya lo lanzó. Canonizó a Santa Margarita María de Alacoque, dedicó encíclicas por sus centenarios, valorizando mucho a San Francisco de Asís, a Santo Domingo de Guzmán, santos antiguos como San Efrén el Sirio, San Jerónimo. O sea, es un papa que como que quiso ya invocar al cielo para que viniera la paz sobre la tierra, y una de las últimas encíclicas, un año antes de morir, fue precisamente Pacem Dei Munus Pulcherrimum, de mayo del 20. La paz de Dios es un regalo hermosísimo. Todo su afán era este. Pero, pues de repente se murió. Tuvo la buena educación que solía tener entonces la gente, que era morirse de un resfriado en unos días, en unas semanas, y salió a celebrar misa al Hospedaletto de Santa Ana, que está allí donde estaban los curas enfermos del Vaticano, y se cogió frío esa mañana, era el 27 de diciembre, plena Navidad, cogió tal frío que le afectó los bronquios, se encamó, como era habitual no se dijo nada, el Papa estaba perfectamente, hasta que se vio que se moría, y 3 días antes de morir ya lo dijeron, que las condiciones de salud eran muy críticas, y se murió el 22 de enero del año 22, en esas condiciones que decimos, bendiciendo al mundo y tal. Entonces se presenta otra vez un cónclave y hay un reenganche con la situación del anterior. Yo no quisiera ser simplista ni presentar las cosas de una manera a base de trazos gruesos, buenos y malos, pero generalmente seamos realistas. Cuando hay que elegir, pues al principio pueden estar ramificadas las posturas, pero cuando después se hacen 2 bloques, pues son los de una tendencia y los de otra. Esto es así. Y entonces se reproduce, pero casi más fuertemente, la situación que se dio a la muerte de San Pío X. Los continuistas de San Pío X
que habían perdido su batalla y llevaban esperando, esto es mucho de los italianos, esperar que ya volveremos a recuperar, y llevaban 7 años esperando, y ahora estaba, digamos así, menos quemado su candidato Merry del Val. Ya no tenía 49 años, ni acababa de salir de la falda del Papa y de secretario de Estado. Ahora ya tenía 57 años, era un hombre mucho más cuajado, aunque seguía siendo joven, ya había purgado un poco su pecado de ser el delfín del Papa, era secretario del Santo Oficio, entonces el prefecto era el Papa, era arcipreste de la Basílica Vaticana y era un hombre curtidísimo en la diplomacia internacional y era un políglota y era un hombre cultísimo y tenía un fachón que todo hace. Y entonces, pues el partido... Eso era lo que menos les gustaba, porque ellos eran todos italianos. Pero bueno, Merry del Val se podía tanto decir que era español como inglés, como holandés, como italiano. Sí, y todas las oraciones, que tiene muchísimas oraciones compuestas y un gran devocionario compuesto, las escribía siempre en inglés, llamativamente. Pero bueno, él era una sangre española, claro, pero era un hombre daba el perfil completo, pero era el representante del partido intransigente, del partido al que llamaban incluso el partido religioso, en contraposición al partido político. Digo que son siempre simplificaciones, porque si hubiera sido elegido Merry del Val, en realidad hubiera sido otro diplomático más. Yo preparando este programa y viendo las cosas pensaba realmente cuánto han condicionado esa situación que don Fernando nos ha explicado, y bueno, todos conocemos, ¿no?, de toda la convulsísima historia del siglo XX, cuánto y cuánto ha condicionado la elección de los papas. Porque yo pensaba, estrategia, ¿no?, que hablamos, la geopolítica, ¿no? No, pero además yo pensaba algo que no había yo caído en la cuenta nunca. Desde San Pío X hasta Juan Pablo II, 60 años largos, todos los papas que se escogen son diplomáticos, no habían sido pastores ninguno propiamente, como, bueno, un poco de tiempo, algunos obispos residenciales, como veremos en Pío XI, pero todos han sido diplomáticos, porque Benedicto XV, el Picoletto, el San Giacomo de la Chiesa, purísimo diplomático. Y luego vendrá Achille Ratti, también fundamentalmente no diplomático, sino estudioso, pero tuvo, ahora lo veremos, una labor en Polonia, precisamente en Polonia y Lituania, extraordinaria. Y esto le valió mucho. Después Pacelli, nadie más diplomático que él en la historia de la Iglesia. Y después Roncalli y Montini, de curia y diplomáticos. Bueno, entonces condiciona mucho. Perdón, hago un paréntesis, don Alberto, hago un paréntesis porque de entre los cardenales electores actuales sí hay algunos perfiles que vienen del servicio diplomático, sobre todo pienso en uno, muy interesantes. No sé, o sea, Dios sabrá, ¿no? Pero... Si estos papas resultaron muy interesantes después, no es que se necesite que sea, pero en fin, se buscaba que pudiesen encauzarla desde el Vaticano y desde el puesto principalísimo que tiene la Santa Sede, en este sentido, mucho más escuchada de lo que los diversos países y gobiernos quieren que parezca, y por lo tanto un fiel de balanza aún hoy en muchas cosas, pero en fin, tenía que ser un papa que supiera adentrarse en esa fronda de cuestiones y de encuentros y de desencuentros políticos. Y esto es lo que buscan en este cónclave. Merry del Val daba la talla, pero era continuista con San Pío X. Entonces tiene otros hombres secundarios ese partido, que son los cardenales Bogiani y sobre todo Delay, que ya había tenido un papel importante en el anterior cónclave. Sí, ese es el primer bloque. Y el segundo bloque, pues es el del sempiterno Gasparri, al que rehabilita Benedicto XV después que Pío X le había marginado un poco, dándole la confección del Código de Derecho Canónico y premiándole con la púrpura, pero quitándole de la influencia en la curia. Entonces está Gasparri, y Gasparri tiene sus hombres también, o el partido de Gasparri, que son Maffi y mucho más inesperado y oculto, Ratti.
al Sí, que no Mafi estuvo conocía en la el mayoría. anterior. Justo, Mafi estuvo en el conclave anterior, También. Mafi, pero Y Ratti no. Ratti no. No, porque Ratti le pasa lo mismo que le había pasado a Benedicto XV. Benedicto XV era cardenal de hacía 3 meses. Ratti es cardenal de 10 meses, 10 u 11 meses, no llega a un año. Entonces son personajes muy inesperados y así entran en el cónclave y tienen una estrategia, pues como siempre, muy simpática, que es que los del partido de Merry del Val tenían todo estudiado para que si Merry no alcanzaba los 45, 46, que eran los 2, o 42, me parece, los 2/3 de 53, pues tiene que ya pasar sus votos, su paquete, como dicen ellos, el paquete de los votos a los otros candidatos. Bueno, esto vuelve a salirles mal. No me detengo porque sería muy circunstanciado todo esto, porque un autor incluso llama a este cónclave, un autor italiano, il cónclave più contrastato del secolo. Contrastado en lenguaje italiano siempre tan suave, nosotros diríamos el cónclave más reñido del siglo. Y realmente es el cónclave más apasionante. Pues, El cónclave más largo casi desde cuando los encerraban y les quitaban de comer. Este fue también muy largo porque no se llegaba a un consenso y los dos candidatos naturales quedaban bloqueados porque Gasparri iba a decir que gracias a Dios tampoco salió. Hay retratos de Gasparri muy inquietantes porque era un hombre calculador. Retratos me refiero por parte de otros cardenales, de testigos que nos lo definen y entonces inquieta un poco saber cómo era este hombre. Así lo define, por ejemplo, Monseñor Benigni, un poco duro, dice en italiano, pero traduzco, Gasparri Pietro, un canonista de valor, pero ve todo a partir de la religión desde el punto de vista jurídico y legal, muy liberal y también muy escéptico. Ha sido él quien ha impulsado la política de Benedicto XV a hacer toda clase de concesiones, desde las cultuales francesas a la conciliación ítalo-papal. Un hombre de talento, pero no de juicio, muy ávido de dinero y muy nepotista. Puede ser el candidato del Partido Popular Italiano, de los cultualistas franceses, etcétera, en el cónclave, pero no saldrá porque ha suscitado los resentimientos de algunos y la distancia de otros. Es una de las descripciones que tenemos de Gasparri y este mismo Benigni, Monseñor Benigni, definía así al Merry del Val de 1922. Como digo, ya con 57 años y su historia a sus espaldas. Merry del Val, anglo-español, ha sido camarero de León XIII, delegado en Canadá, presidente de la Academia de Nobles Eclesiásticos, secretario de Estado cardenal de Pío X, arcipreste de San Pedro, secretario del Santo Oficio, de gran talento y experiencia, moderado por tendencia, reaccionario por reflexión, de carácter tímido e incierto, no obstante las apariencias, muy estimado de muchos prelados, hipotéticamente papable en caso de elección de un papa extranjero. Reemprendería la política de Pío X, pero con muchos atenuantes. Claro, era otro momento también. Bueno, estos son los dos candidatos y no salen ninguno de los dos. Entonces, como tampoco los del partido de Merry lograban derivar sus votos, por eso tantos escrutinios, a el cardenal Delay, lo intentaron también con La Fontaine, que era patriarca de Venecia. En fin, había subidas y bajadas. No vamos a dar los números de los cónclaves, de los escrutinios, que los tenemos todos uno por uno, gracias al segundo diario de Piffel, del cardenal Piffel, que ya nos había dado el mismo. De Benedicto el mismo Piffel, bendito Esta Piffel. gente no se mueren nunca. Los espías y los cronistas no mueren nunca, siempre están para in perpetuam rei memoriam. Entonces, hubo también otras indiscreciones, no solo de Piffel. Total, que este cónclave se puede seguir C por B, hasta que ya sabemos que los últimos días, claro, a razón, no sé si entonces no había 4 escrutinios por día,
Me parece que eran 2 o 3. Eran dos, Dos o tres. ¿no? Pues figurémonos, 14 escrutinios, lo que aquello se prolongaba. El de Juan Pablo II también duró, porque no era fácil aquel candidato nuevo polaco después de un papa que había durado un mes, pero me parece que duró 7 escrutinios. No es esta barbaridad de 14 y con tan pocos cardenales, porque ahora se explica que pudiesen durar un poco más siendo de todo el mundo y un número tan abundante. Pero entonces eran muy pocos y tardaban. Entonces, Gasparri llega un momento en que, viendo que tampoco le puede pasar sus votos, que ya iban siendo bastantes, pero nunca los 2 tercios, realmente lo de los 2 tercios está muy bien estudiado, porque pues eso manifiesta que tiene que haber un consenso muy grande, no es la mayoría absoluta. O sea, hoy he oído una cosa que yo desconocía, que es cómo define Santo Tomás de Aquino el gobierno de la Iglesia. Es una monarquía elegida democráticamente por una aristocracia. Qué bueno. Y es verdad. O sea, es verdad. Los cardenales, que en principio deben ser los mejores, en principio debería ser una aristocracia el colegio cardenalicio. Hay en algunas épocas de la Iglesia en que lo ha sido y muy brillante, con muchos elementos dentro, pero en fin. Pero los cardenales ejercen una auténtica democracia, más que una democracia, porque no es la mayoría absoluta, es los 2 tercios. Y claro, esa democracia escoge una monarquía, que tampoco es absoluta, sino que sigue teniendo el consejo de los aristócratas. Consejo del que Pío XI, pero esto será después, ahora me callo otro poco, Pío XI no hará caso, como ha sucedido con otros papas posteriores que no tenemos tan lejanos, que no convocan plenaria de cardenales y así los tienen a todos callados y los van llamando uno por uno los que les interesa que más o menos le den su apoyo. Pero en fin, sigamos con la elección y termino. Gasparri, viendo que el partido intransigente religioso de Merry está amortizado, está bloqueado, y que él personalmente también lo está, yo creo que sin abandonar nunca la secreta esperanza que se le realizará de continuar siendo el vicepapa como secretario de Estado. Y es el primer caso en la historia de la Iglesia en que el que había sido secretario de Estado de un papa sigue siendo lo del siguiente. Sí, no es común eso. Sí. Claro que. Entonces, cuando le pasa sus votos a Ratti, que era un hombre bastante desconocido para el colegio cardenalicio, porque era un hombre que había vivido toda su vida entre los libros, primero como prefecto de la Biblioteca Ambrosiana en Milán, después como en la Biblioteca Vaticana, tras esa breve misión, de 2 años, que le encargó Benedicto XV en Polonia y Lituania, en un momento muy difícil, pero por lo demás parecía un enseñante, dicen los italianos. Parecía un profesor con aquellas gafas redondas Desio. In questa terra lombarda, il 31 maggio 1857, ebbe i natali Achille Ratti, il futuro pontefice Pio XI. A Milano egli trascorse la maggior parte della sua vita di sacerdote e fu vescovo e cardinale. Pochi mesi doveva tenere l'altissima carica. Alla fine di gennaio del 1922 lasciava la sede arcivescovile alla Volta di Roma per il conclave, dal quale sarebbe uscito successore di Benedetto XV. Y entonces Gasparri por fin consigue que los votos vayan a confluir a Achille Ratti y es el que resulta elegido y quiere tomar llamativamente el nombre de Pío. Cuando le preguntan, en cuanto es elegido y tal, ¿cómo vis vocari? ¿Cómo quieres ser llamado? Y para sorpresa de todos responde, bajo Pío X he dado mis primeros pasos en la carrera eclesiástica. Pío X me llamó a Roma. Pío es un nombre de paz. Deseoso de consagrar mis esfuerzos a la obra de la pacificación mundial, a la cual se ha consagrado mi predecesor Benedicto XV, elijo el nombre de Pío.
Esto era el 6 de febrero de 1922 a la 1:15 de la tarde. Y después hay un detalle movido por Gasparri. Pío XI, Achille Ratti, decide el primero, después de la usurpación de los estados pontificios, dar la bendición desde la logia a la plaza, no al interior de la basílica, como en señal de que eran prisioneros, los papas venían haciendo León XIII, San Pío X y Benedicto XV. Dieron la bendición desde el balcón que era adentro, o sea, la multitud reunida en la basílica. Pero en vista de que ya podía cuajarse una solución, que vino realmente pronto, en tiempos vaticanos vino prontísimo, a los 7 años, del 22 al 29, los pactos de Letrán, que ya se venían tejiendo, en los que también tuvo que ver Merry del Val, y entonces él, aconsejado por Gasparri, decide dar la bendición desde dentro de la basílica. Gasparri, ya termino, tendría un gran papel, porque cuando va a pasarle los votos a Achille Ratti, también los del partido de Merry del Val, yo estoy convencido que el propio Merry del Val, por las declaraciones que tuvo después y su actitud con el Papa Pío XI, también le votó, incluso el propio Merry. Bueno, esto son conjeturas, pero le votaron casi todos. Y entonces, cuando el partido de Merry ya se le requiere que se le invita a pasar los votos a Ratti, hay otra medio leyenda que cuentan varios, pero hasta qué punto estas cosas son verdad, que habrían ido a Gasparri a decirle que escribiera un documento renunciando a ser secretario de Estado si el nuevo Papa le volvía a confirmar en el cargo, porque al que no querían era Gasparri. Que Gasparri habría escrito ese documento para mostrarlo después de la elección, y que en cuanto Ratti fue elegido, le dijo que se guardase ese documento, que no quería saber de él, porque si lo hacía público podía amenazar con excomunión late sententiae a los que habían condicionado de esa manera el cónclave. Bueno, son cosas que quién las sabe. Si se fulminaran excomuniones de esas late sententiae, ¿qué cónclave no ha sido condicionado? En algunos más modernos se les ha llamado incluso de mafia a los que los han condicionado. Pero luego. Entonces... la mafia de San Galo, bueno, que está ahí. Esa ya lo ha dicho usted, yo no daba el nombre, pero en fin, que en todos los conclaves hay arreglos y hay enjuagues y hay compromisos. Esto no se sabe. Lo que sí se sabe es que es el único hombre fuerte que permaneció como secretario de Estado, siendo un político total, pero quizá vino bien. Luego, cuando faltó, pues ya le sucedió un verdadero vicepapa que actuó casi de papa por el mundo. Cuando el papa no viajaba, viajaba él, que era Pacelli, que será el segundo secretario de Estado, sucesor de Gasparri, de Pío XI, pero entonces no era cardenal en este cónclave Pacelli todavía. Bueno, esto es lo del cónclave. Después, si da tiempo, podemos hablar un poco de la personalidad humana, pastoral, espiritual, intelectual y del gobierno de un hombre insoportable como era Pío XI, pero un gran papa y una gran cabeza. Ahora, un genio y un carácter como para no vivir ni a 10 kilómetros de él. Qué bueno. Pues Fernando, yo creo que hay muchos elementos que podemos extraer de lo que nos ha dicho don Alberto. Quizá pienso, ¿no? Para la gente lo que quizá podemos conocer menos es ese momento histórico de Italia, lo que ha dicho de la bendición que se daba hacia adentro y no hacia afuera, la dificultad, ¿no? de los católicos en ese tiempo de entrar en vida política. O sea, hay muchos factores que a lo mejor nos puedes aclarar en esa preparación de la llegada del fascismo y de que luego llegaremos a los tratados de Letrán, o lo que tú consideres. Bueno, es muy significativo efectivamente ese movimiento del Papa de nuevo hacia el pueblo, porque es que estamos en una época, y esto es fundamental, estamos en una época en la que se produce la eclosión de las ideologías, de las religiones políticas.
Es decir, perdido el sentido en término cultural, el sentido de trascendencia que la cristiandad le había dado al mundo hasta siglo XVIII-XIX, surge quien aspira a reemplazar esa explicación holística de la cristiandad sobre todo lo existente y naturalmente, bueno, en forma, digamos, de impostura ideológica. Y lo que pretende es, digamos, suplantar el papel de la Iglesia y suplantar el papel de la cristiandad. Y entonces surge el totalitarismo, lo que llamamos el totalitarismo. No me quiero extender sobre esto, porque corremos el riesgo, porque estoy escribiendo mucho sobre eso precisamente ahora, pero bueno, por decirlo de forma muy sucinta, lo que caracteriza al totalitarismo no es un Estado muy poderoso. Eso ha sido una consecuencia de otra cosa. De hecho, ha habido regímenes totalitarios con muy poco Estado, incluso algunos sin Estado, como era el caso de la Camboya de los Jemeres Rojos, donde no había Estado en absoluto. Lo que había eran Jemeres Rojos, eran guerrilleros, y ha sido quizá la sociedad más totalitaria que hemos conocido. Bueno, pues lo que caracteriza al totalitarismo no es una presencia o una inflación, digamos, del aparato burocrático administrativo del Estado, aunque se haya presentado así muchas veces en sociedad, ¿no? En nuestra historia europea del siglo XX. Lo que caracteriza el totalitarismo es la condición de religión política. Por eso hoy vivimos una época totalitaria, aunque el Estado no sea todopoderoso, pero vivimos una época totalitaria porque se aspira, digamos, a reemplazar incluso la antropología como la hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que realmente es la única forma de ser conocida, pero para entendernos. Entonces, es un proyecto pues holístico, palinginésico, un proyecto, digamos, de resurrección de una serie de doctrinas que pretende la reinvención del ser humano literalmente. Bueno, esto empieza a pasar justamente ahora. Es que no nos olvidemos que estamos ante el triunfo del bolchevismo. La revolución del año 17, el impacto que tiene es sencillamente brutal en el mundo por todo lo que representa. Y claro, esa entrada de las masas en las sociedades europeas, esa entrada de las masas en la Europa contemporánea, en el Occidente contemporáneo, con personalidad propia, con un peso fundamental y decisivo en la sociedad, es lo que determina en gran medida, o puede ser desde el punto de vista eclesiástico, resumido en una imagen que sería la del Papa girándose hacia el pueblo y dando la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Es eso, básicamente. Entonces, claro, solamente desde esa perspectiva podemos entender precisamente lo que Monseñor explicaba hace un rato, ¿no? Es decir, esa inmensa e incansable labor en tantos terrenos de Pío XI. Pío XI es el papa de las encíclicas. Pío XI es un papa que tiene 30, anda por las 30 encíclicas, pero además es que firma más de 20 concordatos. O sea, es un papa que tiene plena conciencia de la importancia de la dimensión política o que ésta ha cobrado de una forma muchísimo más visible de lo que había sucedido hasta entonces, porque la característica de la revolución que se vive, la característica del totalitarismo es que todo es política. Hoy se nos dice, por ejemplo, sin ningún rebozo, que lo personal también es político, ¿no? Que es uno de los eslóganes del feminismo. El feminismo quizá es lo que mejor muestra o de una manera más descarnada cuál es la naturaleza última del totalitarismo. Y es que no haya esfera privada en el ser humano. Bueno, esa idea de que lo personal también es político comienza justamente ahora. Era algo inconcebible con anterioridad, pero a raíz de la revolución bolchevique sí sucede. Y ese impacto, como digo, en el pontificado de Pío XI es enormemente visible a través de las encíclicas
perdón, a través de las encíclicas, como hemos dicho, a través de los concordatos, a través bueno, por ejemplo, el poner en marcha Acción Católica, que luego le llevó a tener una gran cantidad de problemas con el régimen fascista, que recordemos que el año 31 la pone fuera de la ley, y por tanto de la implicación. Perdón, la Revolución Cristera en México, donde la Acción Católica fue fundamental, y aquí en España también, ante los previos de la Guerra Civil también. O sea, la Acción Católica ha sido determinante, sí. Efectivamente, y además impulsa enormemente las misiones, es decir, él tiene perfectamente clara la idea de lo que se está produciendo al respecto de los, por un lado, de los procesos de secularización que están teniendo lugar en Occidente y por otro lado de la necesidad de la evangelización más allá de las fronteras clásicas de la cristiandad que habían sido Europa y América, ¿no? Y tiene como digo, una conciencia verdaderamente. Decía Monseñor hace un momento, hablaba del genio de Pío XI, del genio en cuanto a expresión de una condición personal en su trato con los demás, que es bien cierto, pero también tenía un genio político y una gran capacidad verdaderamente de permitirme jugar con la anfibología del término, ¿no? Pero es verdad que era así, porque fue un hombre que se dio cuenta, un hombre muy de su tiempo en ese sentido, que se dio cuenta de cuál era lo que el mundo que le tocaba lidiar. Y además Pacelli luego en ese aspecto desempeñará un papel muy importante, de tal forma que en cierta medida, bueno, ya llegaremos en su momento, pero no cabe ninguna duda de que Pío XI se vio en ese sentido influido. Luego es un papa que también no digo que sea la motivación ni mucho menos exclusivamente política, pero también juega un cierto papel la necesidad de santificar, de beatificar, y hay algunos de los santos, como se ha dicho antes, más significados de nuestros días. Bueno, por ejemplo, desde Tomás Moro, o el cura de Ars, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, en fin, Bernadette Soubirous, por ejemplo, ¿no? Además, lo digo porque hoy es Nuestra Señora de Lourdes, precisamente. O sea, que se da esa casualidad, estamos hablando del Papa que trata todas estas cuestiones. Entonces, perdón, es Fernando, Papa, y la devoción al Sagrado Corazón, o sea, la encíclica, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Se me va el nombre, empieza por Q. La de Pío XI es Miserentísimos Redentor. Justo, pues esa. Entonces no empieza por Q. Usted decía, la quas primas es esa, con la que establece la fiesta de Cristo Rey, muy importante. Eso, se me ha cruzado la quas primas, justo. Muy importante. Luego comentaremos otro aspecto que creo que es interesante. Perdona, y por último, al respecto de todo lo que puede rodear en términos ya más allá de lo puramente, digamos, en fin, que afecta más a la cuestión de la fe, ¿no? Sino de la cuestión política, es el Papa que tiene que lidiar con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, como digo, con esa eclosión del bolchevismo, que es verdad que gana Rusia el año 17, la guerra civil, justamente hasta esta época, hasta 1921-22, que es cuando termina, pero sobre todo es que ya en la última época de la guerra civil rusa, lo que se produce es una extensión del comunismo por toda Europa claro. y le toca a Pío XI, y además una época de una enorme crisis económica en todo el mundo, que será la de la crisis de 1929, que es, bueno, ha quedado como epítome de la crisis del capitalismo, de las crisis cíclicas del capitalismo. Es una crisis que se llevará por delante un sinfín de cosas y que será una de las causas, si no la principal, que probablemente sí, de las causas del ascenso de Hitler al poder en Alemania, ¿no? Y más particularmente en el caso de Pío XI, naturalmente las relaciones con la Italia de Mussolini, que serán unas relaciones, bueno, yo diría que a partes iguales, amistosas y tirantes. Y en ocasiones, pues desde determinadas historiografías, pues se ha querido poner el acento precisamente en la condición más amistosa, al haber sido descalificado el régimen de Mussolini, ¿verdad? Pues más amistosa para, de paso... de paso descalificamos a la Iglesia, claro. A la Iglesia y a Pío XI, pero la actitud de Pío XI no fue ni mucho menos ni tan complaciente como se ha dicho, ni muchísimo menos, bueno, pues esas imágenes que han aparecido en algunas ocasiones del Papa bendiciendo a los tropas italianas cuando iban a la guerra, por ejemplo, en el caso de la invasión de Etiopía, que era Abisinia, no nos olvidemos, y no nos olvidemos que Abisinia es un país muy particular y por eso tocaba concretamente a la Iglesia, porque Abisinia es un país cristianizado en el siglo IV, es un país...
de religión copta, bueno, copto significa egipcio, ¿no?, en griego y tal, pero que fue además pues cristianizado nada menos que por San Frumencio, que era un comerciante libanés de ese siglo IV y que es verdaderamente, bueno, en aquel momento era junto con Liberia los únicos países independientes de toda África. Y además, en este caso concreto, porque Liberia tenía un origen distinto de los esclavos norteamericanos, etcétera, del siglo XIX, pero en el caso de Etiopía, en el caso de Abisinia, además, como digo, es que era ese país cristiano antiquísimo, es uno de los primeros países, seguramente después de Armenia. Después de Armenia, probablemente Etiopía, Abisinia, es el país más oficialmente, por decirlo así, cristiano del mundo, donde se supone además que está el Arca de la Alianza, que está custodiada por el Abuna, en fin, en una Sancta Santorum, etcétera. Bien, entonces se ha querido enfrentar... Absolutamente, eso se ve clarísimo. No, claro, pero se utilizó... El cristianismo de Etiopía en toda la Edad Media y tuvo un papel determinante. Sí, bueno, sí, la leyenda del Preste Juan, con toda probabilidad, es un eco de la existencia de aquel reino detrás de los reinos musulmanes que había pervivido entre las difíciles riscos, montañas y cordilleras del centro de lo que era Etiopía y Abisinia, que además... Bueno, en fin, es que me lío. Está relacionado con un español como es Pedro Páez, que fue el descubridor de las fuentes del Nilo Azul en el siglo XVII. En fin, tiene una historia verdaderamente apasionante y tiene unas características nacionales apasionantes. Pero aquí la cuestión está en que la Italia fascista buscaba la expansión imperial en la zona mediterránea y en el caso de Italia, además, por aquello, lo había intentado a finales del siglo XIX, cuando se produjo la batalla de Adua en 1896, la derrota italiana, que es como una especie de 98 italiano para entendernos, y que Mussolini pretendía corregir en la historia mediante la anexión, mediante la ocupación y la creación del Imperio Italiano en África. Claro, a posteriori es muy fácil, sobre todo dada la asociación posterior de Mussolini con Hitler, es muy fácil descalificar la actitud de la Iglesia, que es siempre la de tratar de alcanzar un modus vivendi con cualquier régimen político existente. Es decir, que no es nada novedoso en ese sentido, pero sí es verdad que al ser las circunstancias y el contexto de aquel momento, digamos, tan acuciante, la Iglesia tuvo que entenderse, por supuesto, con un movimiento fascista que en origen, no nos olvidemos, estaba claramente enfrentado por razones políticas y en parte también ideológicas, estaba enfrentado a la Iglesia. Los fascistas, los primeros fascistas, cantaban: somos los fascistas, venimos del infierno y vamos a quemarle las barbas al mismo Padre Eterno. Es decir, eran canciones, formaban parte de la herencia anticlerical más radical y más rotunda en Italia, y algunos de ellos, la mayoría de hecho del movimiento fascista en origen, era de un carácter muy izquierdista, anarcoide e incluso de la parte izquierda del Partido Socialista Italiano, de la parte más radical, que es donde procedía Mussolini, y eran desde luego absolutamente anticristianos, anticatólicos, antipapales, 100%, ¿no? Y había un problema, eso sí, que era, el fascismo luego se derechizó porque se tomó la ideología de la Asociación Nacional Italiana, que era un partido, digamos, muchísimo más conservador, casi pues en la extrema derecha y demás, y es en lo que se acabó convirtiendo el fascismo. Pero de cara a la Iglesia es lógico y natural que la Iglesia se plantease ese modus vivendi con el régimen de Mussolini y que se alcanzaran verdaderamente acuerdos muy provechosos para la izquierda, que en algunas ocasiones el régimen fascista además incumplió. Pero la Iglesia acudió a las negociaciones con la mejor fe del mundo y bueno, se consiguió en definitiva los pactos de Letrán, que son de ahora también, del mes de febrero, las negociaciones o la culminación de las negociaciones del año 29, y que consagran la existencia de la Ciudad del Vaticano como un Estado libre, independiente y en el cual el Papa es soberano, algo que se le había negado al Papa con la Revolución Liberal que culmina en 1870. O sea que fue verdaderamente, que es el estatus que rige hoy en día, fue verdaderamente un logro político de primerísimo orden. Que no hay que olvidar que esto arranca desde tiempos inmemoriales a lo largo de toda la historia, sobre todo la famosa reforma de Gregorio VII con el Dictatus Papae, de un intento por lograr la independencia de la Iglesia romana latina, de la Iglesia católica latina, de liberarse de los poderes políticos. Y así ha perdurado a lo largo de los siglos, con momentos en los que no lo ha logrado para nada, ha estado subyugada a los poderes políticos, pero ha sido una pugna constante. Y se supone que si me permites, sí. Al hilo simplemente brevísimo de lo que dices, Paloma, si me permites, mira, en esa relación que ha sido tanto criticada y tantas veces y continúa siéndolo y tal, de la Iglesia con el Estado, con los poderes
públicos, con los poderes políticos, habría que realizar verdaderamente una historia de quién es el parasitario en esa relación. Es decir, de quién ha buscado verdaderamente beneficiarse del otro en esa relación. Por supuesto que la Iglesia como institución humana ha sacado lo que ha podido y además ha hecho bien en beneficio propio, en beneficio de la fe, etcétera. Pero en esa relación, a lo largo de la historia y planteado desde el siglo IV, es decir, desde el Edicto de Milán, desde Constantino y desde Teodosio en el 380 en adelante, habría que ver de verdad ahí quién ha sido el parásito y quién ha sido, digamos, el animal parasitado. Muy interesante. No hay más que ver las frecuentísimas visitas de los personajillos de la PSOE hoy al Vaticano. Exacto. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Hoy están allí porque se les recibe y se les dice adelante cada jueves y cada viernes. ¿Quién está sacando de quién? Sí. Evidente. Hay mucho análisis, porque sobre todo cuando hablan del poder de la Iglesia, bueno, pero el poder de la Iglesia, evidentemente, espiritualmente ha sido fuerte o ha dejado, y ahora tristemente no sabemos hasta qué punto lo es, pero sí es cierto que, claro, quien no conoce los acuerdos, las leyes que regían en aquellos momentos, yo qué sé, hasta en la época de los vasallajes, es que la Iglesia piaba y decía algo y el pueblo dejaba, por ejemplo, de obedecer sistemáticamente a un rey o a un emperador, ¿no? Hombre, decía, si tú me tocas, ojo, que si tú me tocas, toda mi gente va a dejar de estar sometida a ti, por ejemplo, ¿no? Entonces, es real que ha habido un poder efectivo de la Iglesia, pero no para su beneficio propio, ¿no? Bueno, habrá momentos en que sí. Paloma, es que lo que hay es una ocupación de un espacio, de un poder que se vacía con el hundimiento de la arquitectura política del Imperio Romano y la única institución que queda sosteniendo la sociedad es la Iglesia. Claro, totalmente. ¿Quién tiene los hospitales? ¿Quién ayuda a los peregrinos? ¿Quién sostiene a los pobres? ¿Quién enseña a la gente a leer y escribir en la medida en la que se podía hacer, por ejemplo, en la Alta Edad Media y tal? Pero ¿quién retuvo la cultura occidental e incluso otras culturas? ¿Quién fue el encargado de preservar el legado? La Iglesia, pero no porque la Iglesia ocupara el terreno de nadie, sino porque se produjo un gigantesco vacío por la caída de las estructuras políticas que no fueron enteramente ocupadas, como sabemos, por los nuevos estados emergentes. Y, lógicamente, la Iglesia, gracias a Dios, nunca mejor dicho, ocupó ese espacio y ese poder. Recriminárselo es de una hipocresía cósmica. Absoluta, totalmente. Es que esto nos da para 7 programas más, ¿eh? Y tenemos pendiente el de la masonería, que a mí no se me olvida de la vez anterior, pero ya hallaremos el hueco. Don Alberto, de todo esto que estamos hablando ahora, aquí ya damos espacio, vía libre, como siempre. Nos da igual la época, nos da igual. Lo importante es la reflexión, el aprendizaje y las conclusiones que podemos sacar. Volvamos a la persona y a la obra, en concreto, de Pío XI, y comencemos diciendo que no fue un papa querido para nada por los cardenales. Tampoco lo había sido Benedicto XV, pero Benedicto XV no había sido mal querido, sino, bueno, era un hombre que no se esperaban, que era ahí un poco gris. Pío X tampoco había sido querido, pero había sido admiradísimo, valoradísimo y veneradísimo, como un santo. Pero era tan santo que no le soportaban, porque era rectísimo y el antimodernismo no lo digerían, pero era valoradísimo. También León XIII lo había sido. Pero Pío XI cargó siempre con el peso de haber salido muy a las trágalas y muy difícilmente y muy como un candidato de compromiso. Después de eso, no podía, habría que haberlo fundido como una campana, no tenía gracia para ganarse a los cardenales ni a nadie porque era un hombre muy autoritario, muy seco, muy dominante, no se dejaba mucho aconsejar y sobre todo muy tajante en su trato. Pero además, los cardenales franceses, por más que pareciese que estaban por él porque era el hombre de Gasparri, que era el hombre de las cultuales y el querido por Francia, no estaban por Ratti, tanto que efectivamente hubo muy pocos cardenales no italianos en ese cónclave, pero en la misma tarde de la coronación,
hubo una cena en la embajada francesa y allí estuvieron 5 cardenales franceses, el arzobispo de Westminster y el de Malinas, el famoso Mercier, que valía mucho ya en el anterior cónclave. Es verdad. Y Es belga. entonces Villot, que también era un cardenal de gran peso, le dijo a Mercier, cosa rara entre cardenales, pero estos como eran de la misma patria, más o menos, se entendieron, y le dijo a Mercier a Villot, nada menos, que estaba muy descontento, cosa rara, digo decirles, de la elección del cardenal Ratti. ¿Pero por qué? Porque una cosa que me dejaba antes en el tintero sumaba en disfavor de la elección de Ratti. En realidad el culpable había sido Gasparri, que además había funcionado de camarlengo porque se había muerto el camarlengo. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron la misma estrategia. Yo creo que, claro, es fácilmente, se puede decir que con toda voluntariedad, de avisar tarde a los norteamericanos. Para que no llegaran. No avisar tarde del cónclave, sino avisar tarde de que el Papa se estaba muriendo. Porque una cosa es dar el aviso a los medios de comunicación, que entonces no se llamaban así, 3 días antes, y otra cosa es no pasar un mensaje chifrato, como se dice en lenguaje vaticano, en cuanto está mal, para que se vayan preparando los que tienen que coger barcos entonces, que todavía no eran aviones. Entonces, así pudieron bloquear, después de la muerte de Pío X, la elección de Merry del Val y ahora otra vez. Porque los cardenales norteamericanos, sobre todo O'Connell, que era el de Boston, pero también con él venía Denis Dougherty, que era otro cardenal, no me acuerdo ahora de dónde, pues eran muy amigos de Merry del Val. Y hoy, entonces, como todavía hoy, los cardenales de USA, los buenos son muy buenos. Y sí, entonces ahora los hay de todo, pero entonces solo eran buenos. Y entonces querían ese partido. Bueno, fue una serie de cosas que se vio que había amañado ahí Gasparri, hizo que los cardenales, unido a que después no los trató muy bien Pío XI, porque era un hombre que le daba igual todo y era muy recio, era un hombre del norte. No había personaje absoluto. Sí, sí, tan absoluto que las personas somos un amasijo de contradicciones, tan absoluto que lo que no cabía esperar de él, que se le ve un tipo congestivo en las fotos, no un aire atlético, sin embargo era un alpinista de primera. Él definía, para él decía que el alpinismo era una metáfora de la vida. Y como era del norte de Italia, no solamente hacía rutas conocidas, sino que a la vuelta llegó a descubrir y a inaugurar rutas nuevas. Ya un hombre mayor. Intrépido, un hombre intrépido, muy, desde luego. Muy audaz. Y fue elegido papa a los 65 años, por tanto era mayor. Pero claro, yo creo que lo más en él fue lo que ha señalado don Fernando. Claro, tuvo que habérselas con el nacimiento del fascismo, que ya estaba gestándose en el pontificado de Benedicto XV, pero surge ya oficial y como sistema de gobierno en Italia. Pero claro, pasa como en España. ¿Cómo no iba a alinearse la Iglesia, aunque en el caso de Pío XI no fue tanto alineamiento con Mussolini, pero no podía ponerse de frente? Porque después de todo, cuando llega Pío XI al solio pontificio, el riesgo de guerra en Italia es enorme, porque las violencias de la extrema izquierda se estaban multiplicando por todo el país y estaba al borde de una guerra Italia. Y después Víctor Manuel II se retira, viene Mussolini, que es el gobierno más largo que ha tenido Italia en el siglo XX, más de 20 años de gobierno. Hasta el 43, entonces, ¿no? El 45, sí, hasta 43, el 43. Que se lo cargan. Sí. Y a Pío XI se le acusa de extrema flexibilidad y de cierta tibieza. Pensemos que, por ejemplo, a distancia de hoy, pues nos duele, digámoslo de una vez, cómo se portó, por ejemplo, con los cristeros, a los que de alguna manera Roma dejó solos frente al peligro, no apoyó. En la misma República de España estuvo hasta el último día, bueno, incluso después del alzamiento, hasta que se vio por dónde iba Franco y los militares, estuvieron apoyando
no solamente, como se dice, respetando, no, a veces incluso porque Tedeschini, que era el nuncio en España, era un personaje y no quería para nada a Alfonso XIII y por lo tanto estaba con la República oficial. Es verdad que a veces cuando la quema de conventos tuvo que escribir cartas muy duras, solo faltaba, pero fue una política, incluso entonces en Rusia, digamos que como que casi estrenó la Iglesia la Ostpolitik, porque también se tuvo una política de cierta, en la medida de lo posible, conciliación. Pero, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Pío XI y qué hacía la Iglesia, como estamos hablando, en ese momento europeo? No se podía, yo creo que otra línea que la que se adoptó, y después con España, en fin, podríamos hablar de muchas cosas. Pero vamos a la parte pastoral, porque no hemos tocado una cosa que creo que es la definición del pontificado a nivel pastoral de Pío XI, que es algo que después en el posconcilio se arruinó como casi todo porque se enrojeció, se fue a la izquierda. Pero el gran logro, que ya también venía gestándose, el gran logro de Pío XI y lo que provocó que en España, por ejemplo, por referirnos a lo nuestro, cuando la cruzada hubiese tantos mártires seglares, jóvenes, convencidos totalmente de ser hijos de la Iglesia y de dar su vida por Jesucristo, que después hubiese tantísimas vocaciones, tanta pastoral juvenil, tantas familias cristianas, todo eso no se debió, como hoy pasa, por eso a veces tiene fecha de caducidad, a este movimiento, a otra novedad, a esta cosa que surge, que soy de Apolo, que soy de Cefas, no. Entonces soy del Papa, porque soy de la Acción Católica. Este fue el gran logro, a mi modo de ver, a nivel pastoral universal, aglutinante, no de Acción Católica que nace de las parroquias, perdón, don Alberto. Acción Católica inserte en las parroquias. Se realiza, se cristaliza, se cultiva en las parroquias. Pero digamos que nace del corazón del Papa, nace de las bases, ¿de acuerdo? Pero sin que el Papa lo hubiera hecho suyo, como lo hizo, la Acción Católica no llegaría. Pensemos en un Pier Giorgio Frassati, en figuras espléndidas de jóvenes que dio la Acción Católica, y pensemos en nuestros abuelos en España, años 40, 50, 60. Eso era un aglutinante. Entonces, Pío XI para mí en eso tuvo un logro extraordinario. Luego añadamos un detalle devoto, que ha dicho don Fernando un poco de pasada, pero creo que es muy importante para entender a este hombre tan complejo por dentro, tan difícil en su carácter. Voy a leer aquí una cosa que dice un testigo, uno que se encontró con él, que dejaba la impresión solo de un profesor. Basta sustituir el solideo por un birrete de doctor y la sotana blanca por una toga y tenéis un laureado en letras de los escolásticos victorianos ingleses. Esa era la pinta que daba. Y luego era un hombre, como digo, que quería ser, era muy puntilloso y un poco insoportable en este sentido. Quería ser informado absolutamente de todo, quería llegar hasta el último detalle, era un controlador y ejercitaba su autoridad, como hemos dicho antes, a través de la consulta asidua a sus colaboradores, con los que tenía una relación muy estrecha, pero la mayoría de las veces no seguía sus consejos, quería escuchar su parecer. Por eso digo que esto creaba un poquito de malestar en la curia y en el colegio cardenalicio. Pero fue un gran papa. Y el detalle al que quería aludir piadoso, para contrapesar otro que voy a decir después, triste, es que ha citado don Fernando a Santa Teresita. Bueno, el papel de Pío X con Teresita y la visión que tuvo tan amplia, el primero que la tuvo de una monja escondida en un Carmelo de la Normandía francesa, muerta tuberculosa a los 24 años, el primero que tuvo una visión extraordinaria, cuando no era nadie, era una monjita que se acababa de morir, y fue un obispo misionero a hablarle a San Pío X, y San Pío X dijo, esa muchacha es la santa más grande de los tiempos modernos,
Dijo San Pío X. Luego vino Benedicto XV y dijo, rápido, rápido, quiero aprobar sus virtudes. Y en el decreto de venerable tuvo Benedicto XV el discurso insuperable que nadie puede hacer en la historia de la espiritualidad sobre la infancia espiritual. O sea, el gran pregón de Teresita lo dio Benedicto XV. Pero luego llegó Pío XI y dijo, esta es para mí entera, tanto que la llamaré la estrella de mi pontificado. La beatifica en el año 23, Benedicto la había hecho venerable en el 21, ella muere en el 97, han pasado 20 y poquísimos años, y Pío XI la hace beata en el 23, la canoniza en el 25 y la nombra patrona secundaria de Francia junto con Juana de Arco en el 27 y la llama la estrella de mi pontificado, además de muchos otros santos. ¿Qué es lo que descompensa esto? Que hoy nos da pena, pero claro, lo enfocamos con nuestro cariño y nuestra devoción de hoy, que se portó bastante mal, como ya lo había dejado abierto el caso bastante mal, y fue por intervención de Merry del Val, otro santo, que se portó también bastante mal, todos estos papas y Merry del Val, con el padre Pío, al que condenaron en el Santo Oficio. Este fue el momento en que Este se fue le el que quitaron condenó al padre Pío. Sí, señor. todas Sí. las licencias, le quitaron, dijeron que era falso todo lo que tenía, y bueno, otros detalles. Esas permisiones, las permisiones de Dios, ¿no, don Alberto? Donde los buenos, no se sabe hasta qué punto, con conciencia o inconsciencia, obran el mal. Es un misterio, desde luego. Sí, sí. Pero termino ya del todo con esto. Merry del Val siguió teniendo un gran protagonismo y fue un gran hombre en este pontificado como secretario del Santo Oficio, porque supo de varios sacerdotes muy notables en Roma o en algunos ámbitos, por su nivel teológico, por su influjo, que eran moralmente reprobables en todo sentido. Y consiguió convencer al Papa, a pesar de que apoyaban muchas veces a esos sacerdotes, los Gasparri, y consiguió convencerles de que tenían que ser eliminados y suspendidos de su ministerio. Y luego Merry del Val, y termino por referirme a él porque es mi debilidad, pues tuvo también un gran papel en una de las grandes encíclicas, inmensa encíclica de Pío XI, que ha dicho el profesor Paz, que fue efectivamente un hombre de unas encíclicas rotundas. A nivel número, el papa de las encíclicas es León XIII. En 25 años publicó más de 100 encíclicas. Qué barbaridad. 100 encíclicas. Eran muy breves. Cuando el centenario, no me acuerdo de su nacimiento, de algo, yo tuve el capricho de recopilar, traducir al español, que no lo estaban casi ninguna, las encíclicas sobre el rosario. 12, solamente sobre el rosario, 12. Las mandé a una editorial y ahí las tengo metidas en el ordenador porque no me las quiso publicar. 12 encíclicas del rosario de León XIII, ¿a quién le interesa esto ya? Bueno, pero después el Papa Pío XI, las encíclicas son rotundas. Pensemos en las 3 encíclicas políticas. Contra el fascismo non abbiamo bisogno, valentísima. No digamos la Mi Brennender Sorge, que tuvo que ser echada con helicópteros por Alemania y prohibida por Hitler y tal. Y contra el comunismo, la Divini Redentoris. Y luego la encíclica preciosa dedicada a España, precisamente por la cruzada, en medio de todos los desmanes, antes de la cruzada, por los desmanes de la República, la Dilectissima Nobis, que solo el título es delicioso, amadísima para nosotros, España. Bueno, la encíclica del Corazón de Jesús son 3 grandísimas. Ahora ha salido otra, pero bueno, ya recopila lo de esas 3. Entonces, la primera, de León XIII, Annum Sacrum, con la que consagró el mundo al Sagrado Corazón en 1899, por la petición de la Beata María del Divino Corazón, hoy santa ya. Y la última, la mejor, de 1956, de Pío XII, la Aurietis Aquas. Pero en medio hubo una dedicada exclusivamente a la reparación, un tema tan interesante, tan difícil de resolver teológicamente. ¿Cómo consolamos a Jesús hoy, si Él hoy no sufre en el cielo? Lo resuelve de una manera que no me detengo, yo he dado pláticas sobre ello, Pío XI, con la encíclica Miserentissimus Redentor.
Pero después tiene la gran encíclica con la que se va a cumplir ahora un siglo. Veremos a ver qué conmemoraciones hacemos, porque hoy el reinado social de Cristo no vende dentro de la Iglesia, porque todos somos hermanos y todas las religiones valen lo mismo. Pero, claro, pero entonces él escribe la Quas Primas, importantísima encíclica. Había escrito, me parece que antes, otra también contra el liberalismo, que de alguna manera continúa la Libertas Praestantissimum de León XIII, la Ubi Arcano, otra encíclica monumental. Pero hay una encíclica que yo creo que casi le escribe Merry del Val, muy importante, que es la Mortalium Animos, que es ya del año 27. Y en esta encíclica, pues muchos ven una continuación de la Pascendi de Pío X contra el modernismo. Bueno, por eso Merry del Val le hizo un gran trabajo a Pío XI, aunque no era de los suyos, como no había sido de Benedicto XV, pero un hombre fiel al papado y a la Iglesia, que un buen día se murió por operarse de apendicitis sin quitarse la dentadura, con 65 años, y de un día para otro, en plenitud de facultades, en el Santo Oficio, todo, pues Merry del Val se murió en el año 35, 4 años antes de que finalizara el pontificado Achille Ratti. Pero Achille Ratti, tutto sommato, como dirían los italianos, un papa colosal, que como decían algunos, Pío X era santo y lo parecía. Pío XI ni lo parecía ni lo era. Pero es que no se pide que un papa sea un santo. Esa es la equivocación de hoy. Creo que es un error el que se está cometiendo con canonizar sistemáticamente a los papas del siglo, todos los del posconcilio. Bueno, a Benedicto XVI, permítame que yo creo que hay que canonizarle. Bueno, en todo caso, yo creo que hay que esperar más tiempo con todas las canonizaciones, en todo caso, es mi opinión personal, que hay una fiebre ahora de canonizaciones express, pero quiero decir que todos los papas del posconcilio canonizados, de antes del concilio ninguno, solo San Pío X, pero no tiene por qué un papa ser santo. El papa lo que se busca es que nos confirme en la fe y en la unidad, ni más ni menos, menudas dos cosas, en la fe y la moral y toda la liturgia, la fe y la unidad es lo que tiene que hacer. Y esto lo hizo con creces, aunque no le quisieran los cardenales, aunque tuviera un genio de 1000 demonios, aunque no consultara, lo hizo con creces Pío XI, con una visión diplomática muy pastoral, muy equilibrada y con un magisterio de doctrina espléndido, con esas encíclicas y con la inteligencia más grande que tiene que tener un gobernante, que es buscar sus colaboradores y sobre todo su vicehombre, su alter ego. Y este lo encontró Achille Ratti, Pío XI, en la persona colosal también de Pacelli. Y Pacelli yo creo que fue la transición ya a un papado plenamente moderno, en contra de lo que se dice, de que Pío XII, bueno, Pío XII, un detalle muy tonto, ¿no? Pero recortó a los cardenales las capas magnas, los armiños, quitó ceremonial. ¿Quién volvió a ponerlo todo? Juan XXIII dijo que las capas magnas volvieran a ser de 12 metros, recuperó, o sea, y luego la historia se escribe al revés. Pero, se escribe al revés, totalmente. Sí, pero yo creo que el que de verdad inaugura un estilo de papado nuevo, ya como lo hemos ido viendo nosotros, es Pacelli. ¿Por qué? Porque había empezado a ser papa antes de serlo con Pío XI. Me ha alargado demasiado. No, para nada. Estupendo. Pues Fernando, hay un detalle, pero no quiero desviarlo porque sinceramente da para otro programa, pero sí es verdad que lo comenté, una de las encíclicas de Pío XI, que se me va la memoria, no registro bien los nombres, lo comenté en un directo que hice sobre el documento del obispo de Roma, es sobre la cuestión del ecumenismo, es muy interesante, eso quizá da para otra lectura, porque en el año 28 lo que hizo con esa encíclica este papa fue precisamente negar todavía que los católicos empezasen un diálogo
con los ortodoxos y con los protestantes. El movimiento ecuménico ya había empezado su auge a finales del 19 y principios del 20, solo entre protestantes. Los ortodoxos se sumaron en los años 20, pero la Iglesia Católica con Pío XI dijo no, porque son herejes, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esa mentalidad cambió a raíz del Vaticano II y también con la experiencia de Juan XXIII y de otros cardenales y papas, hasta llegar a hoy, que lo ligo con de lo primero que nos ha hablado Fernando, ¿no? El nacimiento de las ideologías como religiones, cuando ya la cristiandad, el cristianismo, gobernantes con sentido cristiano desaparecen, van desapareciendo del mapa. Y quizá si hay algo que se debería enfatizar o resaltar es la importancia de ese ecumenismo. Ya la parte espiritual no me meto en lograr ese milagro de la unidad real de todos los cristianos y de vuelta a la Iglesia, a la casa madre, ¿no? Que sería deseable, pero por lo menos solo en lo humano y en lo político, porque lo que vemos, y sobre todo en la Europa de hoy, es una secularización y una ausencia de sentido cristiano tan lacerante que en ese sentido sí es cierto que el ecumenismo podría aportar muchísimo, ¿no? Ahí lo dejo Bueno, porque... Dime. No, simplemente decir, es que no es opinable, quiero decir, es un mandato de Cristo. Absolutamente, absolutamente. Por tanto, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a ver, el ecumenismo está bien, si se me permite la expresión, como estrategia. Es decir, si es para lograr una unión cristiana en la Iglesia, valga la redundancia, en la Iglesia verdadera, si ese es el objetivo y si eso es lo que se persigue, bien está, naturalmente que sí, y es un propósito. Claro, ese es el objetivo. La cuestión es que el ecumenismo nos puede llevar al inmenso error, desgraciadamente creo que lo está haciendo, de considerar que es lo mismo 8 que 80 y de que todas las religiones son verdaderas y de que todas son caminos a su manera para llegar a no sé dónde, porque entre otras cosas, y de menor importancia, pero que la tiene, estamos descalificando toda la obra misional a lo largo de la historia, porque ¿qué más da convertir en cristianos a los budistas o a los animistas o a pueblos, en fin, con las creencias más extrañas o más atrabiliarias? ¿Qué más da si al final todos son igualmente caminos para llegar a la salvación? No, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos dice San Juan que solamente a través de mí se llega al Padre. No hay mucho más que añadir, creo yo, ¿no? Totalmente. Entonces el ecumenismo como estrategia puede estar muy bien y es de aplaudir, y yo no seré, al contrario, quien lo censure. Nada me resultaría más grato y me haría más feliz que efectivamente las herejías desapareciesen y todo volviese a la única iglesia que existía. Si es que las que existen ahora, que no son católicas, proceden de la católica. Por lo tanto, en fin, es una cuestión que es así. Pero es que a su vez ese proceso de secularización, si se me permite ya para terminar, precisamente es un resultado histórico-sociológico de la ruptura de la Iglesia, es un resultado de la Reforma de 1517, es un resultado de la ruptura de Lutero. La secularización es un producto de esas iglesias protestantes donde en esas sociedades se empezó expulsando a la madre y se ha acabado expulsando al hijo. Totalmente. Pero apunto solo esto y perdón, siempre se pone apasionante todo durante todo el programa, pero ya a los finales es que me pongo nerviosa porque tocamos temas maravillosos. Yo solamente les voy a invitar, si es que quieren que ya vayamos terminando, a unirse a esto a modo de oración, porque la encíclica, creo que a la que usted se refería, es la que yo había citado como continuación de la Pascendi, sin bajar a más detalles porque iba muy acelerado. Pero es la Mortalium Animos del año 27. Y es en la que tiene muchísima parte en su confección, elaboración, Merry del Val, porque las llamadas conversaciones de Malinas y un consejo de la fe internacional que había surgido, ya habría brecha por este ecumenismo pancristiano, y de aquellos polvos vienen estos lodos de que Dios desea todas las religiones y que son buenas, en fin, y dicho por quien menos esperamos. Pero bueno, entonces esta encíclica te dice así, cito solamente esta frase, Pío XI. Posiblemente, claro, como digo, no solo el borrador, sino la redacción sea de Merry del Val, entre otros. Tornen los hijos disidentes a la sede apostólica, colocada en esta ciudad que los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo consagraron con su sangre.
a esta sede que es la raíz y el origen de la Iglesia, pero vuelvan no con la idea de que la Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, abandone la integridad de la fe y tolere sus errores, sino para someterse a su magisterio y su gobierno. Esta es la encíclica Mortalium Animos de Pío XI, que casi pone un buen punto final porque además están llamándonos ya los jugos gástricos. Justo. Y Pues los pero- animales que hay por las justo. casas. Y los animales que hay por las casas. Y los animales que... Balto anda por ahí, ya te está diciendo, Alto, sí, señor. vamos a comer. Pues Fernando, si quieres una última frase o un pensamiento ya de despedida. No, yo creo que hemos terminado. Pero Nos yo creo quedamos que con hambre, ¿eh? Nos quedamos con hambre de más, como siempre. Pero bueno, cualquier cosa que pueda decir va a empeorar la despedida de Monseñor. Así que no voy a decir nada más. pues estupendo. Bueno, pues yo tampoco quiero empeorarlo, queridos amigos. Creo que habrán disfrutado mucho este programa, como lo he disfrutado yo. Y como siempre decimos, ya nos espera el próximo cónclave de 1939, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre será apasionante. Así que no digo nada más. Muchas gracias por estar ahí, por ayudarnos con sus comentarios, pongan sus likes, compártalo con otros amigos y así este canal se va dando a conocer un poquito más. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno,